¿Hubiese respondido usted, señor González, a Pablo Iglesias cuando habla de las puertas giratorias? Una cosa muy sencilla. Él dice que está proponiendo 5 años después de la salida de la responsabilidad para que nadie pueda ser compatible con hacer otro tipo de actividad que esté relacionada con lo que hizo. Como yo fui presidente del gobierno, mi actividad está relacionada con todo. Pero, en fin, 5 años, perfecto. 10 años, perfecto. No tienen ni idea de lo que está diciendo, porque me imagino que tendrán que tener responsabilidad respecto de cuál es el destino de las personas a las que le prohíben hacer cualquier actividad durante 10 años. Pero que lo hagan 5 años, pero que no mienta y miente descaradamente. Yo solo le voy a colocar una cuestión para que la razone y la piense. Él cree que sería compatible con representar a los españoles a algún dirigente político, y se lo pregunto porque él sabe de lo que le hablo, que haya asesorado previo cobro de su importe a gobiernos extranjeros como el de Venezuela o el de Bolivia o el de Ecuador. Él cree que eso es compatible con la defensa de los intereses de los españoles. Y si no cree que es compatible, por lo menos yo no hablo de la ley, pero sí hablo de que no de lecciones de moral, quien son responsables de haber asesorado al gobierno que arruinó al país más rico de América Latina como Venezuela. Ahora hablaremos de Venezuela, pero ¿por qué cree usted que le ataca tanto Pablo Iglesias? Porque, mire, siempre, la verdad es que estoy habituado, porque a pesar de estar 20 años fuera del gobierno ya, se va a cumplir dentro de 6 meses, siguen teniendo temor. ¿Por qué tienen temor? Yo sé lo que es, y lo que no sabe, lo que representa Iglesia, son los votantes de Podemos. Pero yo sé lo que representa. Es más, de las propuestas que hacía un año todavía quedan algunas. Por ejemplo, hace una propuesta que parece brillante. Quiere introducir un referéndum revocatorio para el presidente del gobierno a mitad de mandato. Es exactamente la propuesta del chavismo que ahora parece que teme que le apliquen a Maduro. Pero se equivoca, no sé si con intención, porque el presidente del gobierno español no depende de una votación directa de los ciudadanos, depende del Parlamento. Y en una moción de censura puede cambiarse al presidente del gobierno de España. Eso no ocurre en Venezuela porque el presidente se elige directamente por los ciudadanos. Claro, están introduciendo demasiada confusión, pero es obvio que ahora de Venezuela no quieren oír hablar, ni siquiera quiere que nadie recuerde que andaban por allí. No quiere oír hablar ni hablar de Grecia. Es esta consistencia que tienen los oportunistas que van buscando hueco y que la verdad, desgraciadamente, o llevan a una catástrofe como la que viven los venezolanos o favorecen los intereses de la derecha. ¿Qué le parece el viaje al centro que ha hecho Podemos en estos últimos meses? Le preguntaban en el debate a cuál de las dos almas había que votar, si al alma más radical, esa que asesoraba a Venezuela, o al actual, que pretende ser socialdemócrata y disputarle el espacio electoral al Partido Socialista. Pues no sé, yo creo que ese deslizamiento oportunista no revela dos almas, sino algo que no existe, que es el alma, es decir, las convicciones para mantener una línea. Más llamativo por proximidad es comparar lo que ahora están diciendo o haciendo con esto que hace unos meses oíamos de aguanta Alexis, refiriéndose a Tsipras, que ya llegamos. Claro, ahora ya no se habla de eso. Acaba de presentar el presupuesto el Alexis Tsipras y lo ha sacado adelante. Pero lo ha presentado tal como lo ha presentado. Pero claro, Iglesias no quiere que se hable de eso. No digo que no quiere que se hable de lo que proponían hace un año. Hace un año proponían liquidar la Constitución. Por cierto, Rivera también dice que hay que hacer la segunda transición. Y yo me acordaba ayer, pues son los problemas de la edad, que tiene muchos inconvenientes y algunas ventajas. Me acordaba que era lo mismo que proponía Aznar hace 20 años, 95, 96, la segunda transición. No sé si lo recuerdan, era muy claro aquel equipo de la segunda transición. Esta ya no sería la segunda. Hay que reformar, y hay que reformar teniendo en cuenta lo que se ha construido y lo que se ha destruido. Por eso hay que luchar contra el inmovilismo y contra el liquidacionismo. Podemos terminar ya en una confusión increíble. Por ejemplo, la representación en la Cámara Baja de Podemos
va a ser una representación territorial, no va a representar la soberanía de todos los españoles. Van a ir agrupados, Cataluña por un lado, Valencia por otro, Galicia por otro, probablemente Extremadura por otro. Por tanto, no van a representar la soberanía nacional, porque creo que no creen en ella. Por eso introducen ese principio de autodeterminación que puede acabar con España. Ha citado usted a Albert Rivera. Según algunas encuestas, podría estar ya en la segunda posición, aspirando a la medalla de plata, sí, siendo líder de la oposición. ¿Cree que finalmente va a ser así? ¿Por qué no? No, yo no lo creo, pero bueno, también puede, ¿por qué no? Y él lo dice, aspirar a la de oro. Los ciudadanos son los que tienen que decidir, y decidir el día 20 de diciembre. Claro, ¿no? Fíjese el juego, lo interesante que es, porque es verdad que en alguna encuesta, pues, que hay de todo y para todos los gustos, también salía como primera fuerza, pero esa desaparece en los medios. Entonces, es curioso, ¿no? Pues sí, pues que aspire a lo que tenga que aspirar. A mí me parece legítimo. Creo que el 20 de diciembre las cosas serán como son. Yo le oigo decir cosas muy raras. Es decir, por ejemplo, que desaparezca el Senado, que necesita ser seriamente reformado, más allá de lo que le dijeran en el debate. La desaparición del Senado significa, sobre todo cuando dijo no, y tendremos dinero para cultura y para no sé cuánto. Pero significa la territorialización de la Cámara Baja, como acabo de explicarle. Y eso significa convertir la Cámara de Representación de los intereses generales de España en una Cámara territorial y a España en un reino de taifa. El problema es que no tienen una idea clara de qué proyecto de España se necesita. Señor González, usted no da puntadas sin hilo, y cuando dice que hay encuestas que desaparecen milagrosamente, es porque cree que las encuestas son partidistas, son interesadas, y que ahora mismo interesa darle alas a Rivera, ¿no? Por parte de los medios, digo. Es muy difícil entrar en ese debate si las encuestas sirven o no, pero debo decir que yo lo he vivido. Y lo he vivido, por ejemplo, en unas elecciones en Andalucía hace 25 años, me decían los periodistas, pero ¿cómo es posible? Todas las encuestas estaban en contra. A mí me pasó también. Recuerden la del 93. En la del 93 todas las encuestas que se promediaban unas con otras me hacían perder por 10 puntos. En las del 96, cuando efectivamente perdí, me daban perder por 14 o 15 puntos. Y ya recuerda lo que pasó, perdí por 1 punto y tal vez faltó una semana. No, verá, las encuestas son lo que son, siempre difíciles, pero es que ahora son especialmente difíciles, porque la vida política se ha hecho muy líquida. Hay muchos ciudadanos con dudas de por dónde van a ir, a quién van a votar, y eso es muy difícil de medir en una situación completamente distinta de la situación de hace solo 10 años. Es más, por ejemplo, ahora la evaluación de cualquier cosa, usted me pregunta por los debates, se hace en redes sociales. Entonces hay que reconocer que hay fuerzas políticas mucho más metidas en redes sociales, que tienen sus reglas y que funcionan como funcionan, mucho más metidas en redes sociales y otras menos. Entonces el impacto en redes sociales no se mide solo como se puede medir una encuesta. Por eso digo, las encuestas tienen ahora una enorme dificultad. Quiero preguntarle por lo que se ha denominado efebocracia. ¿Cómo lo ve usted? Porque el debate era curioso, 3 aspirantes, digamos, y una vicepresidenta de 30 y pico años, que son tantos como los que tiene nuestra democracia. No, a mí me parece, bueno, me parece estas descalificaciones banales que se producen y que tienen muy poco sentido. El problema no es la edad que se tiene, sino la consistencia, las ideas y los proyectos que se tienen. Mire, imagínese que a mí se me ocurriera decir, yo voy a cumplir 74 años, se me ocurriera decir eso. Me parece joven Pedro Sánchez, sin duda, pero con su edad yo llevaba 3 años presidiendo el gobierno. Imagínese, y los ministros del equipo, muchos de ellos tenían 38 o 37 años. Hicimos lo que pudimos, yo creo que hicimos cosas importantes. Por tanto, esto de la efebocracia, de que los viejos valen más que los nuevos, no. En la sociedad lo que se hace, y es muy peligroso, es despreciar a los mayores. Y como yo no estoy compitiendo, ni voy a competir nunca, pues se lo digo, eso es peligrosísimo.
Y he oído cosas tremendas, ¿no? Dice, nadie que haya nacido antes del cambio lo recuerda. Esto no es un problema de febocracia, este es un problema de falta de seriedad, de falta de consistencia y de conocimiento de nuestra realidad, porque nuestra realidad, incluso demográficamente, es una realidad con una población mayor muy importante. Y, por cierto, mucho más entrenada y preparada de lo que se le quiere reconocer. Por tanto, el problema de descalificar a los jóvenes como efebocracia es una tontería. Y esa sí que es una tontería de viejos, de los que se tienen que renovar. Repito, con 40 años yo estaba presidiendo el gobierno. Por tanto, ¿cómo voy a descalificar a alguien que tenga 40? O tenía un ministro de Trabajo con 37. Es absurdo. No, el problema es cuánta preparación y qué propuestas hacen seriamente, sea la que sea. Yo veo algunas y me asombran por la falta de solidez. Ya sabe usted que creo que a España le pasa de vez en cuando, y ahora le está pasando, y la responsabilidad del gobierno de Rajoy es enorme, da la impresión de que se hubiera salido del camino en una curva y que de nuevo no sepa dónde está, que se pregunte quién somos, dónde vamos, qué significa. Y es por eso por lo que oímos decir, lo que nos diga Europa hacemos. Bueno, hace 30 años que somos Europa, 30 años. No lo que nos diga, lo que digamos nosotros en un proceso de soberanía compartida con los europeos. ¿Sabe lo que más me llama la atención, Susana? De esta cosa que vivo o que presencio sin el activismo político que tenía antes. Nosotros dependemos tanto de lo que se decida en Europa por esa soberanía compartida que tenemos con Europa, que lo que más me sorprende es que en la campaña electoral Europa no existe. ¿Se da cuenta? No existe. Pero Tenemos no una nunca. Crisis económica. Nunca hablamos de Europa en las campañas electorales. A mí eso no se me puede atribuir. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Yo no quiero reprochar nada. No hablo a nadie. de sus campañas, pero estos últimos años es verdad que nunca ha salido a relucir Europa cuando uno está haciendo campaña, ¿no? Bueno, pero vamos a ver ahora. Ahora tenemos aquí durante 4 años a la Troika, incluso ahora mismo, diciéndonos cuál es el nuevo ajuste presupuestario que hay que hacer desde Bruselas. Ahora tenemos aquí en España, una asignación de 17.000 refugiados. Parece que España no ha tomado parte de la decisión. Por ejemplo, tenemos una crisis de refugiados. Ahora tenemos una amenaza del terrorismo yihadista y de nuevo un gobierno diciendo, bueno, a ver qué nos piden. No, por favor, la circunstancia y la realidad. Llevamos bastantes años de crisis, que por cierto no provocó Zapatero, que fue Lehman Brothers la que implosionó el sistema financiero, y se olvida que eso fue una crisis internacional. Europa reaccionó mal y nosotros no tuvimos la fuerza que hay que tener en Europa para corregir ese deriva. Tenemos que estar presentes. ¿Que está ausente de la campaña? Mire, si está ausente de la campaña quiere decir que está fuera de la campaña la mitad de los problemas que deciden el futuro de los españoles. Pero, presidente, usted dice la crisis no fue culpa de Zapatero. Si hiciésemos una encuesta, yo creo que la mayoría de los españoles casi considerarían que son sinónimos, crisis y Zapatero. Y además usted mismo reconoció que la última etapa de Zapatero tal vez es cuando usted se reconcilia con su gestión, con, digamos, las decisiones que toma a última hora, ese giro de 180 grados. No, yo digo que yo me reconcilio, Yo, mire, mi posición sobre los errores europeos para enfrentar la crisis, tanto desde el punto de vista coyuntural como estructural, mi posición está escrita en un informe que hice sobre el futuro de Europa y que presenté en mayo de 2010. Por tanto, no es una posición que analiza los errores a toro pasado, no. En 2010, a petición del Consejo Europeo, es decir, de 27 jefes de Estado y de Gobierno, yo terminé un informe con 12 personas diciendo qué es lo que yo creía con ese grupo que había que hacer para enfrentar la crisis. Debo decir, el informe no fue tenido en cuenta, se ha practicado una política de austericidio disparatada, la única reacción que ha habido ha sido la del Banco Central Europeo,
que ha aliviado parte de la situación, igual que ha aliviado parte de la situación la caída de los precios del petróleo, nos ha permitido exportar más y nos ha permitido aliviar incluso la carga de la deuda, pero mi posición fue clara en 2010. No digo que fuera relevante, porque es verdad que fue un esfuerzo que me encargaron los jefes de Estado por unanimidad y de gobierno europeo, pero fue un esfuerzo que condujo a la melancolía. No sé si alguno lo leyó, lo metieron en un cajón.